Bueno, vamos a ver entonces a el estómago y vamos a recalcar las cosas más importantes. Bien, vamos a comenzar hablando generalidades del estómago. El estómago es básicamente, funciona como un reservorio muscular de lo que es el bolo alimenticio. Hacia superior está conectado con el esófago, que es un tubo muscular por donde viene el bolo alimenticio, y hacia inferior está conectado con el duodeno y posteriormente el intestino delgado. El estómago va a producir, gracias a las células parietales, un ácido clorhídrico, que es el ácido gástrico del cuerpo, el jugo gástrico, que es muy ácido, tiene un pH algo así de 1,5 y es justamente para degradar todo lo que es el bolo alimenticio y que solamente queden las moléculas principales de los alimentos, como ser glucosa, aminoácidos, etc. Bien. Va a ocupar en lo que serían los cuadrantes abdominales la zona del epigastrio y el hipocondrio derecho, que sería, eh, acá puse epicondrio, pero es hipocondrio izquierdo, perdón, lo corrijo. Epigastrio e hipocondrio izquierdo, estaría el estómago más o menos en esta zona. Tiene una forma de J, va a presentar dos bordes o curvaturas, una curvatura menor, que sería esta, y una curvatura mayor. Va a presentar dos orificios, un orificio superior que lo conecta con el esófago y un orificio inferior que lo conecta con el duodeno. Y con estos orificios también tenemos esfínteres que regulan la apertura o el cierre. Tenemos un esfínter superior o esofágico y un esfínter inferior o pilórico. Bueno, respecto a sus medios de fijación, vamos a hablar de todas aquellas estructuras que ayudan a que el estómago se encuentre fijo en su lugar y pueda cumplir bien su función. Por medios de fijación tenemos al peritoneo, vamos a tener a los omentos, que tenemos el omento menor que parte desde lo que es la curvatura menor al estómago y lo une con lo que es el hígado, y tenemos al aumento mayor que parte de lo que es la curvatura mayor. Acá vemos cómo se extiende y se extiende hacia ahí inferior como si fuera un delantal de cocina y llega hasta el pubis, o sea, prácticamente cubre todo lo que es la región abdominal. Y a modo de fijación de ligamentos tenemos el gastroesplénico, que parte desde lo que es el estómago hasta el vaso, que estaría bien a su izquierda. Acá no se lo ve, pero acá estaría el ligamento gastroesplénico. Todo lo que es esplénico siempre habla de vaso. Entonces, si yo me acuerdo que es gastroesplénico, es un ligamento que va desde el estómago hasta el vaso. Después tenemos el gastrofrénico, que va desde el estómago al diafragma, que se encuentra recubriéndolo acá como cúpula. Y tenemos el hepatogástrico, que va desde el hígado hasta el estómago, que sería este de acá, que lo comparte también un poco con el duodeno. Bueno, y por último vamos a hablar de lo que es la vascularización, comenzando por irrigación del estómago. El estómago está irrigado gracias a dos anastomosis. Una anastomosis que se da en la curvatura menor y una anastomosis que se da en la curvatura mayor. Bien, entonces tenemos que comenzar porque la principal rama que irriga al estómago es el tronco celíaco, que es un tronco que nace directamente de la cara anterior de la aorta abdominal. El tronco celíaco se divide en tres ramas principales que tenemos. La arteria esplénica, que se dirige hacia el vaso, que es una arteria tortuosa o espiralada. Tenemos la arteria gástrica izquierda, que se dirige al estómago, y la arteria hepática común. Esta arteria hepática común nos va a dar una arteria gástrica derecha, que se junta con la arteria gástrica izquierda del tronco celíaco en la curvatura menor y forman la anastomosis de la curvatura menor, gástrica izquierda con gástrica derecha. Por otro lado, la arteria esplénica nos da la arteria gastroomental izquierda, izquierda, y la arteria hepática común nos da otra rama que es la arteria gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal se divide en una arteria gastroduodenal derecha que se dirige a la curvatura mayor y se anastomosa con la
epiploica izquierda. Perdón, esta es rama gastroepiploica derecha. Entonces, repasando. Curvatura menor tenemos a la gástrica izquierda, que es rama directa del tronco celíaco, y a la gástrica derecha, que es rama de la hepática común del tronco celíaco. La curvatura mayor tenemos la anastomosis entre la gastroomental izquierda, que es rama de la arteria esplénica del tronco celíaco, y tenemos a la gastroomental derecha, que es rama de la arteria gastroduodenal de la arteria hepática común del tronco celíaco. Bueno, y por último, el drenaje venoso del estómago es aún más sencillo. Tenemos las venas que tienen el mismo nombre que las arterias y básicamente el mismo recorrido. Entonces vamos a tener a las venas gástrica izquierda y gástrica derecha que se unen y drenan directamente las dos en la vena porta, que sería esta de acá. Y por otro lado tenemos la vena gastroomental derecha, que sería esta, que drena en la vena mesentérica superior, que es esta de acá, y la vena gastroomental izquierda, que drena en la vena esplénica, que acá está el vaso, entonces estaría drenando por acá. Y la esplénica va a drenar en lo que sería la vena porta. Bueno, y eso sería el drenaje del estómago. Bien, seguidamente hacia inferior de lo que es el estómago tenemos al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Entonces acá tendríamos a el duodeno con sus 4 porciones y acá estaría continuándose con lo que es el estómago, digamos, hacia superior. Y hacia inferior se continúa con el yeyuno e ilion, que son las otras porciones del intestino delgado. Bien, el duodeno es un tubo muscular que continúa entonces a lo que es el antro pilórico del estómago y se continúa con el yeyuno e ilion. Se divide en 4 porciones. La primera porción es horizontal y no mide mucho, un par de centímetros nada más, porque ya directamente viene la segunda porción, que es la porción descendente. Después tenemos la tercera porción, que es la porción horizontal, y por último tenemos una nueva porción, que es la cuarta porción, que es ascendente, y acá es donde termina. Cuando forma este ángulo, que se llama ángulo de Treitz, es donde termina la cuarta porción. Flexura duodeno-yeyunal también se le llama. Bueno, de todas estas 4 porciones decimos que la única que se encuentra recubierta por peritoneo o peritoneal es la primera porción. Todas las otras se encuentran desprovistas de peritoneo y son retroperitoneales. Bueno, el duodeno tenemos que saber que se encuentra en íntima relación hacia la izquierda con lo que es el páncreas. Entonces, cuando los alimentos fueron degradados en lo que es el estómago gracias al ácido clorhídrico, este quimoácido ahora, que era el bolo alimenticio, ahora se le llama quimoácido, pasa por lo que sería el duodeno. Y va pasando y cuando llega acá a la segunda porción del duodeno, vamos a tener un sistema de vías biliares que sería vías entre el páncreas y el conducto biliar de la bilis, del hígado, que liberan justamente líquido biliar o bilis, que es para emulsionar los alimentos. En simples palabras, cuando nosotros comemos, siempre hay moléculas de grasa en nuestra comida, en toda comida siempre hay. Entonces, para alivianar esa grasa, para que la digestión sea mejor y no nos caiga pesados, se libera bilis a lo que sería el duodeno para emulsionar esas grasas y que nosotros podamos absorber mejor. Bueno, entonces vamos a tener una vía principal o de Wilson y una vía accesoria o de Santorini. Esta sería la vía principal y esta sería la vía accesoria. La vía principal es un conjunto de el conducto pancreático principal, que comienza en lo que sería la punta del páncreas y se junta con el conducto biliar común, que es este de acá, y juntos drenan en la papila mayor, que es la más inferior, de la segunda porción del duodeno. Y el conducto accesorio surge del conducto pancreático, pero se le llama conducto accesorio, y es este de acá, y termina drenando solito en la papila menor.
Bien, y seguimos con la irrigación del duodeno. Tenemos un arco anastomótico superior y otro inferior. El arco anastomótico superior va a estar dado por la arteria gastroduodenal, que si recordamos es rama de la arteria hepática común, rama del tronco celíaco. Se dirige hacia inferior para darnos lo que es la arteria pancreato-duodenal superior anterior y superior posterior, hacia posterior, ¿no es cierto? Bien, estas se anastomosan entre sí alrededor de la curvatura superior del duodeno y por otro lado hacia inferior tenemos a la arteria mesentérica superior, que es esta de acá, que nos va a dar a las ramas pancreato duodenal inferior anterior y pancreato duodenal inferior posterior, que se van a anastomosar entre sí y junto con las otras. Entonces esa sería la irrigación del duodeno. Después seguimos con intestino delgado, que ya dijimos que principalmente está compuesto por el yeyuno e ilion. Este es un tubo hueco impar que se continúa desde la última porción del duodeno hasta lo que sería su unión con el colon ascendente, que sería el intestino grueso ya. El yeyuno e ilion está enmarcado por el marco colónico, que sería todas las porciones del colon, y no se dice que no hay un límite neto entre ambos, es decir, parece un mismo tubo simétrico, mide unos 5 a 9 metros, si bien se dice que no hay límite neto entre ambos, se dice que la porción o la mitad más superior corresponde al yeyuno y tiene como sus asas en una disposición más vertical o paradas, y su mitad más inferior es la mitad del ilion, su mitad ilial, y la disposición es de asas horizontales, es decir, más acostadas. Bien, se encuentra principalmente dentro de los cuadrantes abdominales en lo que sería el mesogastrio y el hipogastrio. Y bueno, principalmente como medio de fijación presenta un meso, que se llama mesenterio, que lo adosa a la pared abdominal posterior, es decir, todo el intestino delgado está fijado por mesenterio. Respecto a su irrigación, va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior y sus ramas, y por el drenaje por la vena mesentérica superior, y bueno, está inervado por lo que es el plexo celíaco. El intestino delgado se encarga principalmente de lo que es la absorción de nutrientes. Entonces todos los nutrientes pasan por estos 9 metros de largo y son absorbidos, y lo que queda, que no se absorbe, pasa como materia fecal hacia el intestino grueso. Bien, en continuación con el intestino delgado tenemos el intestino grueso. Y el intestino grueso se dispone en una forma así como de marco colónico, como si formara el marco de un cuadro. Entonces va a tener 4 porciones, el intestino grueso. La primera porción, que es esta, es el ciego y el apéndice. El ciego y el apéndice se continúa hacia superior con el colon ascendente. Después tenemos la porción horizontal del colon, que es el colon transverso. Luego tenemos el colon descendente y finalmente el colon sigmoideo, que forma así como una forma de S itálica o como una curva para comenzar a descender, y finalmente forma lo que es el recto y el ano o conducto anal. Entonces, en síntesis, tiene 4 porciones. Primero, ciego y apéndice, y ahí empieza lo que es la parte colónica. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoideo. Y después tenemos la tercera porción, que es el recto, y por último, el ano. Bueno, como generalidad del colon, el colon presenta 3 características fundamentales que hay que saber sí o sí. Van a ser las austras, o son estas formas, dilataciones propias del colon, que son como nubecitas que solamente vamos a encontrar en el colon. Luego tenemos los apéndices omentales, que acá no se ven, pero son como masas adiposas que encontramos en toda la extensión del colon y tienen forma pediculada. Eso quiere decir que tienen así como forma de un pedículo, algo así. Y por último tenemos las ténias. Las ténias son bandas musculares muy finitas, acá se ve una por ejemplo,
y que recorren al colon casi en toda su longitud. Vamos a tener tres tenias. Una tenia anterior que se llama tenia libre y dos tenias posteriores que acá no se ven, pero vamos a dibujarlas. Tenemos una posteromedial que estaría por acá, que también se llama tenia mesocólica. La mnemotecnia es que empieza con M, meso, de medial. Entonces yo me voy a acordar que mesocólica viene de posteromedial. Lo recalco porque esto siempre lo preguntan, o sea, los chicos siempre suelen decir los nombres de las tenias, pero los doctores siempre quieren que vos digas con su nombre propio, es decir, tenia libre, tenia mesocólica y tenia omental. Bueno, y como posterolateral tenemos la omental o de posterolateral. Entonces, anterior o libre, posteromedial o mesocólica y posterolateral u omental o epiploica también se les llama. Estas tenias es importante saber que no recorren a todo el intestino grueso, lo recorren casi todo. Cuando llegan a la parte del colon descendente, vamos a ver que las tenias posteriores, acá no se ve, pero vamos a hacer como si lo viéramos, acá el dibujito, se unen y forman una sola. Y a la hora de llegar al recto, al inicio del recto, estas tenias desaparecen. Algunos autores dicen que las tenias forman una dilatación que vendría a ser la formación del recto. Pero algunos libros dicen eso, otros dicen que el recto es simplemente otra parte del intestino grueso, así que se puede mencionar. Bien, eso sería lo más importante de intestino grueso. Bueno, otro punto importante del colon van a ser sus medios de fijación, o sea, todas las estructuras que lo ayudan a fijarse en su lugar. Como medio de fijación del peritoneo vamos a tener fascias y mesos. Lo que sería el colon ascendente va a estar fijado a la pared abdominal posterior por una fascia, que va a ser la fascia de Toll número 2, que lo fija directamente a la pared abdominal posterior. Lo que sería el colon descendente está fijado también por la fascia de Toll 3. ¿En qué ayudan estas fascias? Lo fijan literalmente a la pared abdominal posterior como si estuviera pegado. Por ende, estas dos porciones del colon, ascendente y descendente, van a ser las porciones inmóviles. Ahora, por otro lado, tenemos al colon transverso, que va a estar fijado por lo que es un mesocolon, una dependencia de peritoneo, un mesocolon transverso, y el colon sigmoideo está fijado por un mesocolon sigmoideo, que lo fijan a las paredes abdominales y estructuras adyacentes, pero les permiten movilidad, es decir, estas son las porciones móviles del colon. Por otra parte tenemos a los ligamentos. Algo que me olvidé de mencionar es que en los extremos de lo que sería el colon transverso tenemos dos flexuras. Esta de acá sería la flexura cólica derecha y esta de acá sería la flexura cólica izquierda. Y acá se extienden dos ligamentos de cada lado. Por parte de la derecha se va a extender el ligamento freno cólico derecho, que va desde la flexura cólica derecha a su unión con el diafragma. Todo lo que sea freno es diafragma. Y también se extiende el ligamento hepatocólico, que va desde la flexura cólica derecha hasta el hígado. Bueno, por parte de la flexura cólica izquierda se extienden otros dos ligamentos. Un freno cólico izquierdo, que va también al diafragma, y un esplenocólico, que va hasta el bazo. Y el otro que va para el diafragma. Bueno, y esos serían sus medios de fijación. Bueno, y concluimos con lo que sería la irrigación del colon y, bueno, básicamente todo el intestino grueso en sí. El colon va a estar irrigado por lo que sería el colon derecho, la arteria mesentérica superior, y el colon izquierdo por la arteria mesentérica inferior. Tenemos esa división de colon derecho y colon izquierdo. Ahora, comenzando por arteria mesentérica superior. Decimos que esta nace de la cara anterior de la aorta abdominal,
debajo de lo que sería el tronco celíaco, que lo vemos por acá, y esta sería la mesentérica superior. Su primera rama colateral, que es esta de acá, va a ser la arteria pancreato-duodenal inferior. Su segunda rama colateral va a ser la arteria cólica media o intermedia. Esta arteria se divide en una rama izquierda, que es esta, que irriga parte de lo que sería el colon transverso, y una arteria cólica derecha, media derecha, que asciende y llega hasta lo que sería la flexura cólica izquierda, a este nivel. Bien, como tercera rama colateral, la mesentérica superior nos da lo que es la cólica derecha, que es esta de acá, que se anastomosa con lo que es la cólica media hacia superior y hacia inferior con la siguiente. La cuarta rama colateral es esta, es la arteria ileocólica o iliobiseco-apendículo-cólica. Tiene ese nombre re largo porque nos da varias ramas colaterales. Y bueno, esta sería su rama terminal de la arteria mesentérica superior. Por otro lado, la arteria iliocólica o iliobiseco-apendículo-cólica nos da una arteria ilial hacia superior y una arteria cólica hacia inferior. Esta arteria cólica nos va a dar dos arterias secales. Una arteria secal anterior, que sería esta, y una arteria secal posterior para irrigar a lo que es el ciego. Y nos da una arteria apendicular. Apendicular para el apéndice vermiforme. Por eso, ileo de ileal, biseco, bi de dos arterias secales, una anterior y otra posterior, y apendículo cólica, una arteria apendicular y una arteria cólica para lo que es el ciego y bueno, toda esta parte del colon. Bueno, finalmente después tenemos a la arteria mesentérica inferior. Bueno, concluimos con que con todas estas diversas ramas se irriga todo lo que es el colon derecho, ¿no es cierto? Acá vemos bien. Por otra parte tenemos a la mesentérica inferior que nace debajo de la mesentérica superior en la cara anterior de la aorta. La mesentérica superior, la primera rama inferior, perdón, la primera rama colateral va a ser la arteria cólica izquierda, que es esta de acá, que se divide en una rama ascendente y en una rama descendente. La rama ascendente llega hasta la flexura cólica izquierda y se encuentra con la rama cólica media de la arteria mesentérica superior. Y acá se anastomosan las dos en este punto y forman lo que es el arco de Riolano, que es muy preguntable por todos los doctores y todos los ayudantes. Siempre preguntan arco de Riolano. Y esto es muy importante porque rectifica en lo que sería la unión de la mesentérica inferior y la mesentérica superior. Sería como una anastomosis entre estas dos ramas. Bueno, siguiendo con las ramas colaterales de la mesentérica inferior, tenemos la arteria sigmoidea superior para lo que es el colon sigmoideo y de esta parten arterias sigmoideas. Bien diversas que forman varias anastomosis para irrigar toda esta parte. Y por último, como rama terminal de la mesentérica inferior, tenemos a la arteria rectal superior, que irriga la porción más superior del recto. ¿Cómo está irrigado el recto? Bueno, el recto va a estar irrigado por la arteria rectal superior, que es rama de la mesentérica inferior. Tenemos la arteria rectal media, que es rama de la arteria rectal media y rectal inferior, que son ramas de la arteria ilíaca interna. Lo digo porque también preguntan cómo es la irrigación del recto. Entonces son esas tres arterias, una de la mesentérica inferior y las otras dos de la ilíaca interna. Bueno, y ahora vamos con los grandes vasos, comenzando por la aorta abdominal, que es un tema pero re preguntable también. Se dice que la aorta descendente, nosotros tenemos el callado aórtico, ¿no es cierto?, que parte desde el corazón, forma el callado aórtico, aorta descendente, y cuando la aorta descendente pasa lo que es el hiato aórtico del diafragma, se convierte en aorta abdominal, que sería esta. Entonces acá vemos cómo viene la aorta descendente o torácica, pasa el hiato del diafragma, que sería este músculo de acá, y acá todo esto sería aorta abdominal.
y a nivel de L4 es donde ella se bifurca en una arteria, las arterias ilíacas comunes o primitivas, derecha e izquierda. Entonces, en toda su extensión ella da numerosas ramas colaterales para irrigar a lo que son todos los órganos de la cavidad abdominal. Sus primeras ramas colaterales van a ser las arterias frénicas, derecha e izquierda. También se las llama arterias diafragmáticas porque son ramas para irrigar directamente al diafragma. Estas arterias frénicas nos van a dar las arterias suprarrenales superiores, para la porción superior de las glándulas suprarrenales. Debajo de las frénicas, a ambos lados, en las caras laterales de la aorta abdominal, salen las arterias suprarrenales medias y debajo de estas, en la línea media, en la cara anterior, sale lo que sería el tronco celíaco, que ya sabemos que se divide en una rama esplénica, que es esta de acá, gástrica izquierda y hepática común. Debajo del tronco celíaco, en la línea media, viene la mesentérica superior y a ambos lados encontramos en número par lo que son las arterias renales para el riñón izquierdo y derecho. De estas arterias renales parten lo que serían las arterias suprarrenales inferiores para irrigar la porción más inferior de las glándulas suprarrenales. Bien. Ahora, a ambos lados, en toda la extensión de las caras laterales de la aorta, se extienden unas 3 o 4 pares de arterias lumbares, que son estas de acá. Acá tenemos 2, 2 y 2. Surgen 3 o 4 de cada lado. Y en la línea media encontramos en número par lo que serían las arterias gonadales. En el caso de la mujer serían las arterias ováricas y en el caso de los hombres serían las arterias testiculares que estarían saliendo de acá. En la línea media, en número impar, sale lo que sería la mesentérica inferior y ya finalmente en la bifurcación de la aorta abdominal encontramos la arteria sacra media que sería su rama terminal. Entonces, repasando, tenemos frénicas derecha e izquierda, de la frénica sale la suprarrenal superior. En la línea media encontramos a el tronco celíaco, las arterias suprarrenales medias. Después encontramos en la línea media mesentérica superior, luego las arterias renales, las arterias lumbares, las arterias gonadales, la arteria mesentérica inferior y por último la arteria sacra media, la cual es inconstante. Y ya se bifurca a nivel de L4 en ilíacas comunes. Bueno, y por último vemos la formación de la vena cava inferior. Solo de la inferior porque la vena cava superior ya la vimos en lo que sería locomotor. Bueno, la vena cava inferior tenemos que saber que es la vena que drena toda la sangre del miembro inferior específicamente. Entonces va a nacer, bueno, ya sabemos el drenaje de todo miembro inferior, entonces comenzamos por lo que sería la vena femoral, que drena en lo que sería la vena ilíaca externa, que sería esta, y la vena ilíaca externa junto con la interna forman lo que sería la vena ilíaca común. La vena ilíaca común derecha e izquierda se juntan y terminan drenando juntas y formando lo que es la cava inferior. Y en su recorrido abdominal, la cava inferior va a recibir diferentes afluentes. Comenzando por, del lado derecho recibe a la vena gonadal derecha y a la vena renal derecha y bueno, a la vena suprarrenal derecha. Del lado izquierdo, en cambio, recibe solamente a la vena renal izquierda. Y esta vena renal izquierda, en ella drena la vena suprarrenal izquierda y la vena gonadal izquierda. Es decir, esta junta todos estos afluentes y termina drenando ella sola en la vena cava inferior. Por otra parte, en la línea media tenemos el drenaje de las venas hepáticas y finalmente la cava inferior pasa por lo que sería el hiato de la cava en el diafragma y termina drenando en la aurícula derecha del corazón.